Como se los habíamos adelantado, vamos a profundizar en, sin duda, el tema del día de hoy, la renuncia de Sebastián Dávalos, y para eso nos acompaña en CNN Chile el analista político Max Colodro. Nuevamente por acá, Max. Bueno, ya habíamos adelantado que una posibilidad era que efectivamente renunciara el hijo de la presidenta a este cargo. ¿Se cierra con esto la polémica, crees tú? Se cierra un aspecto del tema, sin duda. Hay una cierta descompresión que tiene que ver con una situación que era bien anómala, donde no había todavía versiones respecto de la situación por parte del principal afectado, que era el hijo de la presidenta, Sebastián Dávalos. Las presiones políticas por parte de dirigentes importantes de la nueva mayoría habían ido incrementándose en los últimos días. Hoy, el mismo día de hoy, sí, ya vimos a Sergio Vittar, al exministro Sergio Vittar, al ex senador Camilo Escalona, personeros importantes de la antigua Concertación, salir a decir que la situación se había vuelto ya insostenible y que Sebastián Dávalos de algún modo estaba ya obligado a dejar su cargo. ¿Fue ese hecho, las presiones internas que venían desde sectores de la nueva mayoría, y también lo que conversábamos durante esta semana, que tiene que ver con tal vez el cambio que tuvo el gobierno mismo de un poco dejar más aislado a Sebastián Dávalos? Fue muy distinto lo que dijo el vocero el día lunes a lo que dijo el día miércoles, cuando ya todos decían él tendrá que dar las explicaciones. ¿Todo eso fue efectivamente lo que determinó su salida? De alguna manera sí. Sebastián Dávalos se fue quedando solo precisamente porque no fue capaz de dar un argumento convincente para explicar la situación en la cual estaba siendo involucrado. El silencio de alguna manera terminó por perjudicarlo y la moneda, yo creo que de algún modo fue percibiendo que la situación se iba complicando, que la opinión pública tenía un juicio muy crítico respecto de la situación en la cual Sebastián Dávalos estaba siendo involucrado, eventualmente un conflicto de interés importante, una situación de uso de posición privilegiada, por decirlo de alguna manera, que estaba generando mucho cuestionamiento a nivel público de los distintos actores, no solo de la oposición, sino que también de actores importantes del oficialismo. Y yo creo que al final el gobierno tomó la decisión de ir tomando distancia y evaluando finalmente de que no había otro camino que el que terminó por concretarse esta tarde. Max, para muchos esto fue una reacción tardía, que se podría haber dado muchos días atrás, y con esto también se podrían haber evitado ciertos daños, ciertos perjuicios y cierto análisis de la ciudadanía con respecto a este caso. ¿Tú coincides también con eso? Es cierto, probablemente si la renuncia se hubiese anticipado no habríamos llegado a una situación de crítica. Sobre todo, a mí me parece que lo más delicado para el gobierno fue al final la crítica de sus propios partidarios, de actores muy relevantes del mundo político de la nueva mayoría. Ahí al final es donde se produce el punto de quiebre que obliga al final a Sebastián Dávalos a tener que dar un paso al costado. Las críticas estaban siendo muy fuertes, muy duras en el mundo de la nueva mayoría por parte de actores muy relevantes, y al final yo creo que lo que de algún modo obliga a Sebastián Dávalos y a la presidenta también a dejarlo partir es precisamente el darse cuenta de que el daño que se estaba generando a la imagen del gobierno, a la imagen de la propia presidenta de la República, era un daño muy importante. Max, ¿hay cosas que te llamaron la atención de lo que fue la declaración, o podríamos decirlo también un poco de la puesta en escena? No estaba acompañado de otros personeros de gobierno, más bien de su equipo. ¿Cuál es el análisis que haces tú con respecto a eso? Bueno, yo creo que efectivamente la puesta en escena del día de hoy deja en evidencia la soledad, un poco el abandono, entre comillas, en el cual fue quedando Sebastián Dávalos producto de su silencio y de su incapacidad para generar una explicación razonable, consistente respecto de la situación en la cual se estaba viendo involucrado. El hecho de dar una conferencia de prensa hoy día en el patio de la Moneda sin ninguna compañía importante, los ministros no estuvieron presentes, no hubo de alguna manera ninguna señal de respaldo oficial del gobierno, ni más ni menos que al hijo de la presidenta, que está presentando la renuncia en una situación tan compleja como esta, denota sin ninguna duda el nivel de deterioro al que de algún modo llegaron las relaciones dentro de la propia Moneda, que era algo que además se estuvo filtrando durante toda la semana, las tensiones entre Sebastián Dávalos y en particular el ministro del Interior. Bueno, y profundicemos en eso, que tal vez el detalle que dado también este supuesto apodo de galán rural, más bien también hoy en el día de hoy tiene una portada en el diario Las Últimas Noticias. ¿Qué pasa con eso, con la tensión
evaluación, con finalmente el rol que tuvo el ministro Peñailillo en toda esta situación. ¿Cuál es tu evaluación? Porque muchos podrían decir que hasta él podría haber sido un cierto ganador con respecto a este impasse. Yo creo que sí, yo creo que el ministro Peñailillo de alguna manera fue capaz de tomar distancia en el momento adecuado, fue capaz de responder a esta versión de que el seudónimo que usaba el hijo de la presidenta era el galán rural. Yo creo que efectivamente se sacó bien una situación difícil de encima el ministro Peñailillo, pero yo creo que la situación es una situación lo suficientemente delicada como para que aquí no pueda haber ganadores muy claros. Es decir, el deterioro del entorno de la presidenta, del entorno político, del entorno familiar, es probablemente la principal esquirla que queda de este episodio, y yo no creo que Peñailillo pueda de alguna manera generar activos políticos en función de un drama familiar, porque aquí en definitiva lo que se ha vivido es una situación de tensión y de complicación familiar en el entorno de la presidenta. Yo no creo que a Peñailillo ni siquiera le convenga terminar apareciendo públicamente como un gran ganador de una situación en la que la propia presidenta... Porque siempre se ha destacado además su cercanía con la presidenta. presidenta. Sin duda, de una situación en la cual la propia presidenta termina, producto de la complejidad del caso, teniendo que dejar partir ni más ni menos que a su hijo de una función tan importante. Ahora, ¿cuánto va a repercutir, crees tú, esto en, ya lo habíamos hablado también en otras ocasiones, en las características o la evaluación que se hace a la gestión de la presidenta? Y también muchos han relacionado este tema con el relato de el gobierno y finalmente muchas de las banderas que se han enarbolado por parte de la nueva mayoría. Su principal, podríamos decir, leitmotiv es la desigualdad. La reforma educacional y tributaria tienen detrás a ir disminuyendo la desigualdad que existe en nuestro país. ¿Cuánto puede afectar esto? Ya sabido la renuncia, que para muchos decían que eso podía cambiar un poco el panorama político, cuando el día de mañana ya empiecen a haber sondeos o evaluaciones con respecto a este caso. Yo creo que lo más probable es que la presidenta y el gobierno tengan un efecto negativo en el corto plazo. Lo más probable es que la encuesta CADEM que vamos a conocer el día lunes, por ejemplo, muestre eventualmente algún grado de efecto en la imagen de la presidenta y del gobierno, porque la situación efectivamente era muy crítica. Ahora, cómo el gobierno logra empezar a recomponerse hacia adelante de esta situación va a depender mucho del manejo político, del control de daños que se haga, de la manera como se explique por parte del gobierno esta situación que termina con la salida del hijo de la presidenta de la Moneda. Yo creo que hay, a partir de esta renuncia, un mayor margen, un mayor espacio para que el gobierno pueda trabajar un escenario menos complejo que el que de alguna manera estaba instalado sin la renuncia de Sebastián Dávalos. Ahora, desde la oposición, las reacciones que pudimos escuchar a pocos minutos de que se concretara esta renuncia es que todavía quedan muchos temas pendientes y de que ellos esperan que se puedan ir aclarando. ¿Está esa posibilidad? Y también, ¿qué pasa con la postura que tuvo durante mucho tiempo la oposición, que eran quienes exigían también que dejara su cargo el hijo de la presidenta? Bueno, yo creo que a partir de este momento la presidenta y el gobierno, la nueva mayoría, tienen a su favor al menos una carta importante, que es el poder plantearse frente a la derecha y particularmente frente a la UDI a raíz del caso Penta, con la idea de decir, miren, aquí por lo menos hubo una petición clara de disculpas acompañada de una renuncia, que es algo que, a pesar de la gravedad que tienen las situaciones que se están viviendo en la centro-derecha, todavía no se han producido. No hay ni una sola renuncia. O sea, esto marca un parámetro para poder, en el fondo, devolver las críticas que hubo durante todo este tiempo, decir, bueno, aquí la persona dejó su cargo, versus también las críticas que ha habido, por ejemplo, en el caso de algunos que también dentro de la UDI ocupan cargos dentro de la directiva. Sin duda. Yo creo que efectivamente el gobierno tiene, a partir de esta situación y de este giro que se produce por la renuncia de Sebastián Dávalos, mayor margen, una mayor capacidad de volver a pasar un poco a la ofensiva y de poder de alguna manera poner a la UDI en particular en una situación de decir, bueno, ustedes todavía no asumen ninguna responsabilidad política por los hechos en los cuales están siendo involucrados. No nos olvidemos que a puertas del 4 de marzo hay una formalización, sí, claro, en la cual probablemente dirigentes importantes de la UDI, parlamentarios en ejercicio, van a ser puestos ante la justicia. Y lo más probable es que esta circunstancia, la formalización y la renuncia de Sebastián Dávalos, ayude al gobierno a retomar el control de la agenda y poder pasar de alguna manera a la ofensiva
en un tema que al gobierno le conviene y de alguna manera le facilita el escenario, o sea, podría, que es el caso Penta. ¿Podría darse ahí un efecto boomerang hacia la oposición, crees tú, con este caso? El hecho de haber ellos enfatizado constantemente en que debía dejar el cargo, que se concrete eso, y ahora las primeras reacciones que escuchábamos tienen relación con insistir que todavía quedan ciertos temas pendientes que deben ser aclarados. Es cierto, yo creo que la centroderecha, la UDI en particular, no tiene más alternativa que sostener que esta renuncia es insuficiente. No hay mucho margen para otra cosa. Pero lo cierto es que el gobierno tiene, a partir de ahora, una mayor capacidad de recomponerse, de algún modo sacar un cierto provecho político de este escenario generado a partir del día de hoy y de volver a poner las cosas en una situación en la cual la UDI va a quedar muy exigida a poner también sobre la mesa algunas renuncias. Max, si vamos un poco más allá, ¿cuánto puede dañar esto finalmente? Ya sabemos que encuesta tras encuesta, la imagen de los políticos en general está muy deteriorada, hay mucha desconfianza y ahí también podríamos decir que se pone a prueba un poco nuestra democracia, la madurez que pueda tener. ¿Qué va a pasar con eso cuando finalmente vemos que está el caso Penta, que obviamente hablaba de los vínculos entre sectores empresariales, el financiamiento de la política? Y aquí también se abre este nuevo flanco que afecta al gobierno, la nueva mayoría, que afecta a la presidenta. Vamos a ver que cada día va a haber un mayor rechazo tal vez a la política, aún más de lo que ya hemos conocido a partir de este caso también. Es probable. Efectivamente, esta situación de alguna manera lo que hace en el fondo, más allá de que el gobierno y la presidenta logren de alguna manera sortear en el mediano plazo un momento difícil, hay una pérdida de credibilidad y de confianza en el sistema político, en los actores públicos en general, a la cual sin duda este caso se agregó y le agregó una cuota importante de pérdida de credibilidad. Efectivamente, aquí lo que estalló fue una tensión, un conflicto entre el tema de nuevo de los negocios y de la política, pero a un nivel muy particular, instalado en la moneda y además en el entorno familiar de la presidenta. Yo creo que eso efectivamente para la ciudadanía puede significar un golpe importante desde el punto de vista de la credibilidad de los actores públicos. Claro, y sobre todo cuando hay un discurso que enfatiza justamente la transparencia y en avanzar obviamente en reformas que nos generen una mayor igualdad a todos. Ahora, en ese sentido, ¿qué crees tú que va a pasar el momento que la propia presidenta tenga que responder con respecto a este caso? Porque obviamente ella va a volver de sus vacaciones y sin duda también que ella, más allá de la respuesta del gobierno, va a tener que enfrentar esta situación. Sin duda. Lo más probable es que cuando la presidenta retorne a Santiago de sus vacaciones va a ser interpelada por la opinión pública y por los periodistas a dar su versión sobre estos hechos. Y el gobierno va a tener que estudiar muy bien, el equipo comunicacional de la moneda va a tener que hacer un muy buen trabajo para poder poner a la presidenta en una situación en la cual pueda explicar a cabalidad un hecho tan complejo, tan difícil para ella como el tener que dejar que su hijo deje este cargo tan importante, que es parte del entorno presidencial además, y de alguna manera que esta explicación no termine por ahondar más el deterioro de imagen del propio Sebastián Dávalos. Ahí hay un equilibrio bien complejo que se va a tener que buscar entre el poder justificar la decisión que se ha tomado, pero también tratar de no dañar en exceso, por razones obvias, la imagen de Sebastián Dávalos. Perfecto. Bueno, Max, te queremos agradecer nuevamente que hayas estado junto a nosotros este día viernes, además que ha estado marcado por este hecho. Que estés muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti.